Vamos a leer del número 1 al 5, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer el número 1, usted lee el número 2, por favor. Luego yo leo el 3, usted lee el 4, ¿de acuerdo? Y así hasta que lleguemos al 7. Al 7 paramos. Comenzamos. El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Por favor, lea el 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Josué, hacia el oriente de Jericó, y les habló diciendo: subid y conocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 pocos, los cuales cayeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre sus rostros delante de Jehová hasta caer la valle. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Vamos a leer todos el 7, por favor. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Amén. Padre, yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo sea trayendo todo discernimiento. Y también, Señor, que cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, Señor, podamos recibir tu palabra, podamos ser exhortados con ella, podamos ser bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, amados, permítame hacer rápidamente un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, porque estamos en una serie que nos está llevando a diferentes situaciones que en este tiempo nos están desafiando conforme a lo que el pueblo de Israel vivió y pasó. Vimos la semana pasada cómo el creerle a Dios, el ser obediente a las instrucciones de Dios, nos da la victoria. Cómo el Señor se imagina unas estrategias que usted y yo no comprendemos, y esas estrategias muchas veces para nosotros no tienen sentido, pero para Dios lo que Dios mira es la obediencia. Entonces vimos cómo Jericó fue tomada con una instrucción que el Señor dio. Y hasta aquí usted y yo hemos visto, amados, hasta donde hemos leído del 1 hasta el 6, que hemos venido repasando o que hemos venido enseñando. Usted ha visto, amado, que la historia se mueve en la obediencia. Usted ha visto un pueblo de Israel que le dijeron: vamos a cruzar el Jordán, y él: listo, vamos a cruzar el Jordán, aún con dudas, con circunstancias, pero vamos a cruzar el Jordán. Que fueron atentos a la instrucción del Señor. Aún así el Señor cuidó de ellos para que estuvieran callados y no se pusieran a murmurar. Cuidado con los que murmuran cuando el Señor ha dado una instrucción. Ahora, esta predicación del libro de Josué, en el capítulo 7, la he titulado El precio de la desobediencia a Dios.
El precio de la desobediencia a Dios. Y hoy vamos a reflexionar sobre este pasaje, amados, que nos enseña acerca de la gravedad, escuche querida iglesia, de la gravedad del pecado y sus consecuencias. Muchas veces pasamos esto por alto y creemos que esto es... No, el que peca y reza, por ahí dicen, empata, ¿no? Ese es un dicho popular en Colombia. No sé si en sus países si lo han escuchado, pero normalmente se dice de esa manera. Y qué delicado y qué peligroso creerse esa terminología. Entonces el relato de Acán nos confronta, querida iglesia, con la realidad de que aunque podamos intentar ocultar, aunque podamos intentar dejar por allí encubierto el pecado, Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. De Dios nadie se burla. ¿Se han escuchado Gálatas? ¿Si han leído esa porción de la palabra? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará, nos lo dice la palabra. La historia de Acán es un ejemplo, amado, entonces, de que como la obediencia venía marcando un parámetro, ahora repentinamente todo cambia. El Señor había entregado Jericó, la ciudad de Jericó, de una manera que ellos solamente tuvieron que ir y tomarla. Ellos no conquistaron Jericó, el Señor la conquistó para ellos. Ellos tuvieron solamente que ir, dar vueltas como lo había dicho el Señor, y al séptimo día dar 7 vueltas alrededor de la ciudad o de las murallas. ¿Y qué pasó? Se derrumbaron, cayeron, creyéndole al Señor en obediencia. Pero ahora ocurre algo. Hemos leído, amado, acerca de cómo el Señor permite ahora que el pueblo de Israel empiece a moverse en una dirección, y resulta que cuando hablamos de Jericó, Jericó era una fortaleza, ¿recuerdan? Y en Jericó habían guerreros, gigantes, en Jericó habían muchos hombres de guerra. Y ahora, para ir a conquistar a Jaí, era muy sencillo aparentemente. Y así muchas veces para nosotros. Es muy sencillo para nosotros que alguien esté diciéndonos, no, eso es facilito, yo sé cómo lo hago. Mira, no, tranquilo, llévate esto allá y te va a salir todo bien. O sea, las instrucciones que muchas veces recibimos. Pero qué sorpresa la que se lleva el pueblo de Israel. Qué sorpresa, amados. El primer punto que quiero profundizar en esta tarde es acerca de la desobediencia de Acán. Pero en los capítulos anteriores, usted y yo, amado, hemos visto cómo el pueblo de Israel fue victorioso. Y escuche esto, querida iglesia, fue victorioso, y tómelo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios y a sus líderes. Obediente a Dios y a sus líderes. Hoy en día su pastor le dice, su líder le dice, mire, cuidado, no lo vaya a hacer, tenga cuidado con esto, pero usted no. Yo voy a ser obediente a Dios, pero como Dios aparentemente no le habla, entonces usted toma las decisiones y usted lo hace usted mismo. Pero no, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Pues resulta que esto fue desobediencia precisamente a Dios, de lo que Dios ya había instruido, de lo que Dios ya había dado. Vaya conmigo rápidamente, que no nos vamos a detener allí, pero mire lo que sucede. Vaya conmigo al capítulo 6 de Josué, donde estamos, y vamos a leer el 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviábamos. Antes de leer el otro, recuerden o recordemos, querida iglesia, que el Señor tomó juicio ante esta ciudad, Jericó. ¿Por qué tomó juicio? Porque allí había mucha maldad. ¿Recuerdan? Dioses, adoraban a dioses. ¿Qué hacían en ese lugar? Prostituían precisamente servicios y ceremonias
amado, que tenían a sus dioses, a sus falsos dioses. Entonces el Señor rae de la tierra esa ciudad, Jericó. Cuando Dios toma una decisión, por más que usted y yo queramos, no, amado, se cambia. Ahora, cuando Dios abre una puerta, por más que usted quiera, usted no la cierra. Pero también cuando Dios cierra una puerta, por más que usted la quiera volver a abrir, no se abre. Y lo que estoy queriendo decir es, el pueblo fue y tomó a la ciudad, pero el Señor le dijo: ahora, cuando ustedes entren allá, van a seguir estas instrucciones. Van a seguir estas instrucciones. Y seguimos leyendo. Dice el 17: y será la ciudad anatema. Anatema tiene varias aplicaciones, pero la que queremos en este contexto tomar es: será todo consagrado, pero ¿consagrado a qué? A exterminar. O sea, será todo maldito, en otras palabras. Todo lo que haya en ese lugar, que todo eso es abominable al Señor, lo voy a quitar. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. Ahora le dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, ya lo leí, vamos al 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, ¿qué pasa con la plata? Y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados ¿a quién? A Jehová. Y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y ya nos dimos cuenta, amados, que se derrumbaron las murallas. Habían unas instrucciones claras. Ahora, amado, aterricémosle un momento a lo que Dios nos ha dicho. Usted y yo, de parte de Dios, ¿qué nos ha dicho Dios en la palabra? ¿Qué instrucción Dios nos ha dicho en la palabra? Amado, cuando Dios quiere raer todo, lo único que tenía que hacer el pueblo era obedecer. Y ahora que derrumbaron las cosas, que entraron, el Señor les dijo: cuidado, solamente aquellas personas, ¿se acuerdan de los espías que entraron? Y Rahab, que era, la palabra lo titula ramera, entonces es la que los esconde, y el Señor le dice: bueno, entonces a ella y a su familia, todo lo que encuentres en esa casa, no lo vas a matar. No lo vas a matar. Pero de ahí todo. Porque cuando Dios quiere raer el pecado, amado, así también lo quiere hacer en nuestra vida. Dios no quiere sacar una partecita nomás de nosotros. Cuando tú y yo venimos al Señor y nos entregamos, dice la palabra de Dios, que seremos nuevas criaturas en el Señor. Lo que quiere decir que si a mí me gustaba hacer esto, no te lo guardes, déjalo, ya lo dejaste. El Señor lo que quiso fue acabar con ese pecado, acabar con ese pasado. Pero muchas veces, pero es que esto, y volvemos a acariciar el pecado, y volvemos a dejar, y el Señor te dice: hijo, hija, y tú, o quizá en algún momento de mi vida, pero es que es mejor quedarme, es que es mejor hacer esto, es que yo pienso de esta manera, es que yo soy el rey, es que yo sigo siendo el rey. El Señor quiso raer todo lo que había en esa nación. Volvemos entonces, amado, donde estamos. Dice la palabra en el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una transgresión en lo reservado, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó lo reservado. Y la ira de Jehová se encendió contra Acán. Así dice la palabra. Eso es que me encanta, amado, que usted me siga en la palabra. No se deje comer cuento, Sígame en la palabra, porque yo lo hago con la intención que usted vaya y siga la historia que estamos nosotros siguiendo. ¿Qué dice, amada? Contra los hijos de Israel. Pero un momento, amado, ¿cómo así que si esa persona hizo algo, yo fui obediente, cómo así que el Señor se va a empecinar con quién? Contra mí. Si yo fui obediente, ¿no sería mejor contra ese que fue el desobediente?
Querido, amado hermano, ¿sabe qué me quiere decir? Nos quiere decir el Señor aquí, cuidado, porque tu desobediencia se está llevando tu familia. Tu desobediencia se está llevando tus familiares. Tu desobediencia está marcando generaciones. Ah, no, es que yo hago esto, yo hago lo otro. Cuidado, tu desobediencia, Dios me está diciendo, aquel que cogió esto, mire ahora las consecuencias. Todo Israel pagó consecuencias. ¿Cuántos murieron? Dijo la palabra, 30 y ¿quién da más? 36. Entonces aquí me está mostrando algo el Señor. Hay un pero que está funcionando. ¿Y qué pasó? Acán robó del botín. Si usted, amado, deberíamos tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo delante de Dios, porque Dios todo lo ve. Y lo que usted está viviendo ahora y está haciendo ahora, usted lo va a ver el día de mañana con los suyos. Eso es testimonio de lo que usted hizo, de lo que usted sembró. Acán robó parte. La aplicación a nuestra vida, amado, robó parte del botín, que debía ser consagrado ¿a quién? Al Señor. Y a pesar de las claras instrucciones que el Señor había dado, amado, de no tomar nada de la ciudad, Acán desobedeció. ¿Y qué hizo? Escondió lo que había tomado. Y aquí se va formando algo que empieza tan sigilosamente, que empieza como tan sencillo. La desobediencia de Acán es el primer punto que quiero dejar, pero la aplicación al mensaje que le quiero dejar en esta tarde, querido hermano, es reconocer la santidad de Dios. Reconocer la santidad de Dios. Amado, cuando usted y yo reconocemos la santidad de Dios, entendemos lo que Dios dice en la palabra. Vaya conmigo al Salmos 5, versículo 4, por favor. Salmos 5, versículo 4. ¿Qué dice Salmos 5, versículo 4, por favor? Amén. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Amén. Estamos hablando de la santidad de Dios. Dios no se complace en la maldad. Dios nos ha llamado a santidad para que usted y yo podamos estar en relación precisamente con el Señor. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. A mí, como me encantan las predicaciones que me apoye el hermano Dagoberto, ya entonces tiene listo el versículo. Ahí lo esperamos un momentico, a ver qué tiempo tengo. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Están al final. Amén. Bueno, ¿quién lo tiene, amado, por favor? Una esperanza viva, llamamiento a una vida santa. 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hablamos de un Dios de santidad. Ese Dios que usted y yo alabamos aquí, adoramos aquí, es un Dios santo, santo. Y eso nos tiene que llenar, amado, nos tiene que llenar de un entendimiento claro. No es a nuestra manera. Usted y yo somos pecadores, amados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la presencia de Dios. Hasta que usted y yo no vayamos a su presencia, esforzándonos nosotros siempre por la santidad, no estaremos con el Señor, amado. Estaremos en esta carne luchando. Pero cuidado, Dios le dio una instrucción a quien, a Acán: no tomes de lo que está allí, es maldito. Y muchas veces en la comparación que hacemos, muchas cosas no le agradan a Dios de lo que tú y yo hacemos o hemos hecho. Ahora, Dios titula eso pecado.
Y el pecado, recuerden, amados, que uno muchas veces cree que el pecado es aquel que mató a otro y el pecado es aquel que se robó algo. No, amado, la mentira es pecado. Y vaya que la compara el Señor, abominable al Señor, la mentira. Y tan sencillo, todos los días podemos decir algo, ay, pero que era piadosita, era así desde pequeñita. La mentira es abominación al Señor. La soberbia, la desobediencia. Ay, pero es que esas cosas eso es abominable al Señor. Y Dios te está diciendo y me está diciendo, sal de ahí, porque eso es maldito. Eso no me agrada a mí. Y si tú no lo haces, ay, pero mire, es que tan sencillo. Yo llevo tantos años en el Evangelio y nada me ha pasado. Nada me ha pasado. Pues mire, amado, una de las reflexiones que nos deja esta enseñanza es que va a pasar. Va a pasar. Todos compareceremos y todos tendremos un momento donde va a pasar. ¿Qué? Que si tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos vivido en santidad, va a pasar que lo que Dios dijo en la palabra, tú y yo lo vamos a recibir. Pero también si tú y yo no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho que hagamos, tú y yo también recibiremos ¿qué? Juicio de parte de Dios. Porque es que a todos nos gusta lo bueno de Dios. El amor, que me ayude, es más que esto, que me vaya bien. Pero resulta que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y Él es juez. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, en este primer punto, amado, estamos viendo la necesidad de reconocer la santidad de Dios. Cuando usted y yo caminamos fuera en la semana, mire si sus pensamientos están agradando a Dios. Mire si su actuar está agradando a Dios. Mire si sus acciones están agradando al Señor. ¿Por qué? Porque agradamos a un Dios santo. Santo. No, yo vivo en pecado y yo sigo viviendo ahí porque ¿qué más da cuando tenga la oportunidad? Ordena tus cosas antes de que sea demasiado tarde. Ordénalas, porque Dios nos ha marcado en la palabra. El Señor le habló al pueblo de Israel y le dijo, cuando entres allí, no toques nada de ahí, eso es maldito. Y yo he tomado una decisión. Todo lo que está allí me pertenece. Me pertenece. Amado, debemos aprender a obedecer a Dios en cada una de nuestras áreas, en cada una de las áreas de nuestra vida, sin excusas, sin justificaciones. Es que mire, amados, le digo en el amor del Señor, es mejor que usted y yo no digamos nada. Es mejor que usted y yo nos quedemos, vean, calladitos, si estamos aprendiendo algo. Es mejor, amado, calladitos, que decir cosas que el día de mañana vamos a tener que comparecer ante Dios y dar precisamente explicaciones de lo que dijimos y no cumplimos. Ahora sí, no es que el Señor no, y ahora sí. Y después, ahí está, amado, ahí está las consecuencias. Entonces el primer mensaje, reconozcamos la santidad de Dios, tengamos temor de un Dios que es santo, de un Dios que es poderoso. Dagoberto, estamos. Isaías capítulo 59:2, por favor. Isaías capítulo 59:2. Mientras nuestro hermano lee Isaías 59:2, permítame recordar que el pecado no es algo trivial, algo pasajero en la santidad de Dios. Se nos recuerda, amado, en este versículo que usted y yo necesitamos entender que cuando pecamos, tenemos una separación con el Señor, amado. Una separación con Dios. ¿Qué dice Dagoberto? 59:2, Isaías dice, pero vuestras equidades han hecho división entre vosotros. A ver, y yo creo que primero hay que leer iniquidades, creo. Aquí veo. Confesión del pecado de Israel. El 2, versículo 2. Confesión del pecado de Israel. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír. Amén, gracias. Mire, amados, no nos engañemos. Dios es tan bueno. Yo he tenido personas, créame, con mucho amor y respeto, pero estamos muy mal ubicados. Dios es tan bueno conmigo.
todo. Él es, mejor dicho, ya vería. Dios es tan bueno conmigo. Y usted no le ve cogiendo una Biblia. Usted no le ve viniendo a los pies del Señor. Usted no lo ve ni siquiera congregándose. Usted no lo ve teniendo temor de Dios. ¿Usted cree que eso es real? ¿Qué dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer? No me crea a mí, créale a la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Que Israel, ¿qué pasó con las iniquidades? ¿Lo lee usted, amado, o lo lee? ¿Quién lo va a leer? No lo tengo aquí. No lo tiene allí. ¿Qué dice, amado? Repetimos, las iniquidades que hicieron con... Convención del pecado de Israel. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ay, no que Dios nos oye, no que Dios los está escuchando. Amado, donde hay pecado, Dios no escucha. Lo está diciendo la palabra de Dios. Lo otro es que usted y yo nos estamos imaginando que todo está muy bien. No, amado, cuando usted y yo hacemos como Dios lo está diciendo en la palabra, Dios está atento al oír de quién, de sus hijos, al clamor de sus hijos, dice el salmista. Entonces entendamos, amado, comprendamos, amado, que necesitamos caminar en esa verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La santidad de Dios. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay, querida iglesia, dentro de ti para caminar en santidad? ¿Qué hay? Y entonces podemos venir y decir: ay, Señor, gracias, porque aunque sé, Señor, que lucho y sé que reconozco, Señor, mi error, mi pecado, reconozco, sé, Señor, que tú en tu misericordia, pero yo me esfuerzo para cambiar, yo me esfuerzo para vivir en esa santidad. Amado, Acán no se esforzó en la santidad. Vamos a coger esto y vamos a esconderlo. Y vamos a esconderlo. Segundo punto que quiero dejar en esta tarde. Primero analizo el punto y luego dejo el mensaje. Primero, la gravedad del pecado y la necesidad de confesión. La necesidad de confesión. Vaya conmigo a Josué capítulo 7 y vamos a leer del 6 al 15, por favor. Del 6 al 15. Amén. Volvemos a la misma dinámica. Yo leo uno, ustedes leen el otro. Ahora empiezan ustedes, ¿les parece? Vamos a leer entonces el versículo 6. Amén. Empiezan ustedes. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, perdónenme un segundo ya. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué dice el 8? ¿Qué diré? Ya que Israel ha puesto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque tú te posas así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre ¿qué? Sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, y estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dejemos allí un momentico, amado, y permítame compartirle lo siguiente. Cuando uno empieza a extraer de este hermoso capítulo, de esta hermosa porción, se ve uno tan reflejado, amado, en lo que Dios nos está hablando. ¿Y sabe por qué? Cuando empezamos a leer acerca de lo que había pasado, en que los hombres fueron allí y fueron derrotados,
empieza uno a analizar a quién se consultó. ¿A quién se consultó? Cuando usted está leyendo, encuentra que Josué, después de haber ganado la batalla, vienen a él y consulta quiénes. Y subieron allá, o más bien, y volviendo Josué le dijeron: subid y reconoced la tierra. Después Josué envió hombres desde Jericó y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron. ¿Dónde está que ellos consultaron al Señor? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Mire, vinieron. Le estoy leyendo el 3. Ya habíamos adelantado, sí, pero es importante señalar esto. Amado, ¿qué ocurrió? Vinieron luego y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. ¡Qué tremendo! ¿Qué cosas Dios nos ha hablado? ¿Y qué cosas, amados, nosotros hemos consultado al Señor? ¿Cuántos están pendientes de tomar una decisión? ¿O cuántos ya la tomaron? La pregunta sería: ¿le consultó usted al Señor? ¿Qué le dijo el Señor? No, es que para mí estaba mejor hacerlo de esta manera. Es que yo creo que sí. Muchas veces hasta al Señor le decimos: Dios es tan bueno que me contestó una oración. Y mira esta oración. Y cuando uno empieza a mirar la oración o la petición, se da uno cuenta que el Señor por ahí no anda. Por ahí no ha estado. ¿Y qué pasó, amados? No se ve que le haya consultado al Señor. Y muchas veces eso no sucede en nuestra vida. ¿Tienes alguna situación? ¿A quién le estás consultando? Y te consulta quizá, o le consultas quizá al que menos deberías. Y entonces te dice: no, eso tampoco es así. No, eso es religiosidad. Eso es así, esto es así, esto es así. Mire, amado, ahí están las cosas. ¿Qué ocurrió con Acán? ¿Qué ocurrió con Josué? Josué ve que ha sucedido, o más bien que va a entrar a esa ciudad, y no le pregunta al Señor. Y fuera de eso, ejecuta lo que le dijeron los otros. ¿Qué hicieron? Subieron 2,000 o 3,000, dice la palabra, ¿no? 3,000. Subieron 3,000 y los mataron, no 3,000, 36. Y luego los sacaron de ahí corriendo. Y no eran tantos, amados. No que solamente con 3,000 y 2,000, si eran un ejército de 1,000,000 de personas en Israel. ¿Qué pasó? Bueno, el mensaje aquí, amado, es que muchas veces usted y yo nos confiamos de que el Señor nos está hablando engañándonos nosotros mismos. Dios nos ha dado un parámetro y nosotros no queremos escuchar al Señor. Y esa es la gravedad del pecado y la necesidad de confesión, amado. Dios le respondió a Acán, o más bien, sí, le respondió con una derrota. Y la derrota fue para todo el pueblo de Israel. El pecado nunca es solo un asunto privado, amados. Este hombre pensó que eso solamente era para él, que eso solamente era para dejarlo allí, nadie se iba a dar cuenta. Pero cuando usted viene a la palabra, encuentra ver errores que no debemos cometer como iglesia, como hijos de Dios. El primero es que Josué no consulta al Señor. Y luego de esto, amado, empieza entonces la culpabilidad a Dios de lo que sucede. ¿Sí le ha pasado? Bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me está sucediendo esto? ¿Pero por qué? Ay, es que empieza la culpabilidad al Señor. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra. Ahora sí a buscar a Dios. O sea, ahora sí, después de que nos sucedan las cosas, venimos a buscar al Señor. Ahora sí, Señor, ayúdame, Señor. Pero fuera de eso, Josué, mire lo que le dice: Señor, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá. Y fuera de eso le dice al Señor: Señor, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¡Wow! O sea, le echamos la culpa al Señor en todo.
El Señor nos dio una instrucción, le dio una instrucción a Israel: no tomes de allí. Ellos tomaron de ahí, se echaron algo al bolsillo y ahora venimos y le consultamos al Señor cuando no se le consultó al Señor. Querida iglesia, Dios nos habla en esta tarde. ¿Qué cosas le hemos consultado a Dios? ¿Cuántos están ya con el tiquete comprado? ¿Cuántos están ya con cosas hechas y ya programadas? ¿Le has consultado eso al Señor? ¿Le has dicho eso al Señor? El Señor te ha abierto, te ha manifestado, ha puesto esa paz en tu corazón. Ha puesto esa paz para decirte: sí, amado, sí, sí. Ha puesto el Señor eso en ti. Qué bueno que podamos delante del Señor tomar esta enseñanza y entender usted y yo, querido hermano, que Dios nos está mostrando la gravedad del pecado, la gravedad de la necesidad también de confesar lo que nosotros no o hemos hecho y no queremos confesar delante de Dios. Amado, la misericordia de Dios está disponible. Ese es el enunciado, pero permítame dejarle este mensaje en esta tarde: reconocer la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos saben que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia? ¿Cuántos lo saben? ¿Y qué es omnisciencia? ¿Qué es omnisciencia? Bueno, es saber que Dios todo lo sabe. No es que descubrieron esto, descubrieron lo otro. No, amado, Dios es omnisciente. Dios ya sabe con anterioridad qué va a pasar. Dios ya sabe lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que te va a suceder por no ser obediente a lo que Dios nos está diciendo. El segundo mensaje que dejo en esta tarde, amado: reconocer la omnisciencia de Dios. Nada está oculto para Dios, nada. Y muchas veces pensamos que nuestras malas decisiones o pecados, amado, que usted y yo, o secretos, no serán descubiertos. Pues, amado, Dios nos dice: yo conozco cada aspecto de tu vida. Yo conozco todo lo que piensas, todo lo que haces y todo lo que sientes. Entonces, la omnisciencia de Dios, si usted y yo la empezamos a reconocer y a saber que Dios sabe todo, que no es porque usted quiera engañar a alguien, no, Dios ya sabe lo que hay en su corazón y en mi corazón. Recordemos Hebreos 4:13, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 13, por favor. Y no hay cosa manifiesta, dice la palabra de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿En dónde? En su presencia. Si lo puede seguir leyendo, amada. Amén. Dios es omnipresente. Bueno, estamos hablando de omnisciente primero, omnisciencia, a quien tenemos que dar cuenta. Si vivimos con esta conciencia, amado, estaremos más alertas a no caer en el pecado oculto. A no caer en el pecado oculto. Usted puede venir a la iglesia, amado, yo puedo venir a la iglesia y nos vemos y sí, pero ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos confronta dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es tu disposición de venir a la iglesia? ¿Cuál? ¿Qué hay en ti que ni siquiera le dedicas ese tiempo de intimidad al Señor? ¿Qué hay? Dios lo sabe todo, todo. La honestidad, amados, si somos sinceros con Dios y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel, dice la palabra, y justo para perdonarnos. ¿Qué pecado había en Acán? Y Acán, mire, el Señor, desde que sucede eso hasta que ellos van, esperó para que Acán pudiera venir y arrepentirse de lo que había hecho. Quizá en estos momentos haya algo en lo que usted y yo de pronto hayamos guardado o estemos guardando. Ay, el Señor es tan misericordioso que nos dice: yo te estoy esperando, hijo. Nada pasa, yo sigo siendo esto, yo sigo haciendo lo mismo. Ay, amado, cuando le llegó el turno a Acán, ya vamos a ver cómo termina esta historia. Cuando nos llegue el turno, ya veremos, amado, que usted y yo compareceremos por murmuradores. Usted y yo compareceremos por soberbios. Usted y yo compareceremos por no perdonar.
usted y yo delante de Dios. Pero si entendemos este principio, podríamos decir: Señor, gracias porque tú tienes misericordia de mí. Gracias, Señor, y me voy a mover bajo lo que tú has dicho, bajo la palabra. Yo sigo haciendo. No, bajo la palabra. Vaya conmigo, por favor, amado. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos, ¿lo tenemos, amado? Si confesamos. ¿Lo lees, Juan José, por favor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que reconocer que no podemos ocultar nada de Dios nos invita a mantener una relación honesta con el Señor. Gracias, Juan José. Reconocer, amado, que Dios todo lo sabe. Reconocer que yo tengo este problema, pero voy a cambiar, amado, voy a cambiar. Si Acán lo hubiera reconocido, seguro, amado, que el Señor le había perdonado. Pero no, voy a encubrirlo, voy a guardarlo, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Ahí están las consecuencias de Acán. Amado, el juicio de Dios y la consecuencia del pecado. Dios, entonces, en lo que hemos hablado, es un Dios, amado, que anhela que podamos reconocer la omnisciencia de Dios. Pero cuando hablamos del juicio de Dios y la consecuencia del pecado, si usted va al 25-26 de Josué, por favor, del capítulo 7, 25 y 26, dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Nos adelantamos, pero no para finalizarlo, sino para ver un contexto de lo que va a ocurrir, amado, en este momento en el juicio. Acán recibió el juicio de Dios por su desobediencia. O sea que mientras tengamos oportunidad, reconozcamos delante del Señor y cambiemos, amados. Esto es para todos. Mientras tengamos oportunidad, reconozcamos y vengamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque si tomamos esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que Acán fue castigado severamente. Y, amado, algo a reconocer, así como la omnisciencia del Señor, es la omnipresencia de Dios. En la omnipresencia de Dios vemos que vivir conscientes de la presencia de Dios en todo momento me va a ayudar a entender que esto que estoy haciendo ahora o que estoy guardando allí no me conviene y no lo debo hacer. Y esto no lo debo yo hacer. Esto que estoy aquí escondiendo, Heidi, no, porque hay alguien que me está viendo. La omnipresencia, que alguien está contigo allí presente. No, es que yo apago la luz y el Señor quedó. No, es que yo me encierro en el cuarto y Él se quedó afuera. No, amado, Dios está presente en todo lo que usted y yo estamos haciendo. Entonces no solamente lo sabe, sino que también está presente para ver usted y yo qué es lo que estamos escondiendo. Usted y yo qué es lo que estamos guardando. Amado, Jeremías 23, 24, por favor. Camilo, si me apoya, por favor. Jeremías 23, 24. Amén. Denunciación de los falsos profetas. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Ahora, estos versículos tratan de apoyarnos, amado, o quieren, en el versículo que hemos traído,
apoyarnos en la necesidad de entender que Dios lo ve todo y está presente en todo. Está presente en nuestro actuar, está presente en lo que usted y yo vamos a darle al Señor. Pero mire, qué lindo, amado, entender que mantener una vida recta, sabiendo que Dios lo ve todo, verdaderamente reconociendo, o si reconocemos delante del Señor, en cada una de nuestras acciones, de nuestro pensamiento, en cada una de nuestras decisiones, nos vamos a esforzar y el Señor nos va a dar a través de su Espíritu Santo la fidelidad, o que usted y yo podamos tener la fuerza para ser fiel al Señor en lo que nos estamos esforzando. Amado, qué tan importante entender que Dios anhela que usted y yo no vivamos escondiendo cosas, sino que vivamos en libertad, en la restauración que Dios quiere hacer precisamente a través de la santidad que hablábamos inicialmente. Cuando vemos el contexto de lo que sucedió, bueno, este hombre, el Señor le dio una instrucción al pueblo de Israel y le dijo: bueno, ya que me estás consultando, ahora sí que me estás consultando, yo no soy el que he hecho algo en contra del pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel el que ha hecho algo, y ese algo ha cogido cosas que yo dije que no se cogieran. Y eso ha hecho anatema, o sea, maldito, ¿a quién? A Israel. A Israel. Entonces, ahora sí viene Josué a escuchar lo que Dios dijo. Qué lindo que Dios, amado, está trayendo una palabra para que usted y yo nos pasemos por ese filtro, pero qué lindo también saber que Dios nos da la salida a estas circunstancias. Qué lindo saber que Dios dijo: bueno, para que se acabe lo del anatema, tendrás que sacar al anatema del lugar. Tendrás que ir y sacar el anatema del lugar. ¿Qué tenemos que ir a sacar usted y yo, amado, de nuestra vida? ¿Qué tal si reflexionamos en lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? ¿Qué usted y yo necesitamos sacar? Porque muchas veces nos lo ha dicho el Señor, y mientras el anatema esté allí, mientras las actitudes estén allí, se seguirá viviendo lo que hasta el momento estás viviendo. Pero si tú y yo decidimos, a través de la fidelidad de Dios, confesar nuestros pecados delante de Dios, antes de que sea demasiado tarde, usted y yo vendremos a la misericordia del Señor y podremos reconocer que su misericordia y su justicia nos hará cambiar de rumbo. Aprovechar la misericordia de Dios mientras hay tiempo, familia. Aprovechar la misericordia de Dios mientras usted y yo estamos en esta tierra. No sabemos cuándo, amado, nos vamos, pero aprovechemos la misericordia y el favor de Dios. ¿Cómo? Agradando al Señor, agradándolo a Él. Dios nos ofrece en su misericordia la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos. Y termino, amado, con algo que ministró mucho mi corazón, porque aunque uno quisiera leer poco a poco, versículo por versículo, y no se trata de ello, yo quiero finalizar con lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Hay gravedad de pecados, hay situaciones, amado, donde usted y yo sabemos que tenemos o que hemos guardado, y los que no, gloria a Dios, y sigas esforzando, amado, por caminar en la verdad de Dios y en la luz de Dios. Pero el que se enfrente y se confronte con esta palabra, y si a usted no le gustó esta palabra, entonces recíbala, porque es para usted. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios anhela, amado, es que usted y yo podamos estar en la vía o en el proceso para que usted y yo podamos ser bendecidos, y ante todos ver que lo que Dios me está mostrando en su palabra
me lleve a entender que hay cosas de mi vida que yo necesito sacar, que hay cosas de mi vida que yo necesito limpiar. Y si somos honestos, todos necesitamos sacar, todos, usted y yo. Pero amado, yo no me puedo venir a decir, no, sí, tranquila, todos necesitamos, tranquila. No, preocúpate por ti. ¿Qué necesitas sacar tú de tu vida? ¿Qué necesitas? Muchas veces estamos pendientes del otro. Ay, pero es que este otro no ha sacado nada. Mírelo cómo es y mírelo cómo está. No. Preocupémonos por nosotros mismos. Señor, ¿qué necesito? Yo te entrego esto, Señor. Yo no quiero caminar bajo esa condición de guardar un pecado. Acán guardó ese pecado, amado, y fue descubierto porque hemos visto la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de este hombre, esperando a que hiciera algo. No hizo nada. Y el Señor lo reveló a través de la instrucción que le dio a Josué para que pudiera él venir. ¿Qué hicieron? Llamaron las familias, llamaron las tribus, y entonces los pusieron allí. Venga, la familia de, y llamaron al papá de él, y entonces ahora sí, los hijos, y los hijos. No, sí, es que yo reconozco, yo reconozco que me cogí un lingote nomás, un lingote de oro. Cuidado, amado, porque mire cómo terminó. ¿Sabes quiénes pagaron? Pagó su familia. ¿Sabes a quiénes mataron? Toda su familia. Y mire que este pecado no es un pecado, amado, que venga a ser que le faltaba al hombre dinero y le faltaba plata, y que miren, no, es un pecado de codicia. Cuando está la codicia, yo quiero tener esto, lo otro, mire esto, aquel tiene, yo no lo tengo, de codicia. Y sabe que el pecado arranca precisamente con esto. Dios nos lo muestra en la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, amado, que todo empieza con ver. Todo empieza con lo que yo observo, con lo que yo miro. ¿Qué dijo él? Vaya al 21 y termino. 21. Pues vi entre los despojos, ¿qué vio? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Amado, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Nadie puede decir que no es pecador, pero nuestra condición es penosa y el pecado nos separa de Dios. Y esto ministró mi corazón, amado. Dios abrió una puerta de esperanza para usted y para mí. Ese es el Señor. Yo compartía con mi esposa en algún momento, le decía, si por mí fuera, hace rato que... Pensamiento humano. Ese hermanito, yo hace rato que, mejor dicho, esa hermanita, yo hace rato. Y Dios, en su misericordia, amado, yo espero que mi hijo cambie. En su misericordia, yo espero que mi hijo ponga su mirada en mí, que vea, que valore lo que yo hice en la cruz, que yo lo hice libre de ese pecado. Que eso ministra mi corazón, amado. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo realmente creemos en el Señor y lo que el Señor vino a hacer por usted y por mí, amado, vamos a valorar y andar en obediencia y en la santidad de Dios. Amado, el valor de nuestra redención, Dios no dudó en entregar a su Hijo. Estábamos condenados a la muerte eterna, pero Dios no dudó en entregar a su Hijo por nuestra salvación. Nuestra vida tiene un alto valor para el Señor. Dios entregó a su Hijo por usted y por mí. Hay urgencia, querida iglesia, hay urgencia que usted y yo valoremos el sacrificio que hizo Dios en la cruz. Usted y yo tengamos un encuentro con el Señor. Póngase de pie, por favor, amado. Hay urgencia que usted y yo dejemos de mirar tanto las cosas materiales o las cosas del mundo y lo miremos a Él. Que esta enseñanza en este día nos invite y nos desafíe a que usted y yo necesitamos escuchar y ser obedientes a lo que Dios nos ha instruido. No, yo lo hago a mi manera, ya verás las consecuencias. No, yo lo hice de esta manera porque yo creo, ya verás las consecuencias. Pero Dios en su amor te invita y me invita, amados,
y me invita a que entreguemos lo mejor al Señor. Padre, te doy muchas gracias. Te bendigo y te exalto, poderoso Dios. Señor, hay tantas enseñanzas en tu palabra. Y hoy, Señor, podemos recordar que tú eres omnipresente, omnisciente, omnipotente Dios. Que en ese amor tan maravilloso para con cada uno de nosotros, Señor, anhelas que podamos venir y reconocer, Señor, nuestras faltas delante de ti. Señor, ayúdanos. Pero más que decirte, Señor, ayúdanos, porque tú nos has dado todo para hacerlo, es que podamos nosotros tomar ese desafío y confrontar esta verdad en cada una de nuestras vidas. ¿De qué nos sirve murmurar? ¿De qué te sirve buscar aliados? ¿De qué te sirve hablar cosas que no son las que ha dicho el Señor? ¿De qué me sirve justificar cuando estemos delante de ti, Señor? Acán, por más que hizo, por más que justificó en su momento, quizá, o confesó, fue merecedor de el castigo, fue merecedor de ello. Y no solamente él, sino todo lo que él poseía, sus hijas, sus pertenencias, lo que tú le habías dado, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tú has hecho ya, Señor, por cada uno de nosotros. Con ese amor, Señor, nos has mirado, nos has invitado. Aún pagaste, Señor, esa deuda del pecado, Dios, siendo tú un Dios santo, justo. Ayúdanos, Señor, que verdaderamente nosotros podamos tener ese encuentro, Señor, contigo y entregar tal cual, Señor, nuestra vida a ti. Entregar, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por las enseñanzas que nos has dado, Señor, en esta serie, donde vemos, Señor, reflejado actitudes, comportamientos y tantas cosas, Señor, de las que tú nos quieres prevenir. Yo bendigo, Señor, tu iglesia. Bendigo esta congregación, Señor. Tú nos conoces a cada uno, Señor. Perdónanos si en algún momento juzgamos, si en algún momento nos levantamos a ocupar, Señor, tu lugar. Perdónanos. Aún teniendo razón, perdónanos, Señor, porque tú nos enseñas, amado Dios, la misericordia. Tú nos enseñas el favor de Dios. Yo oro, Señor, en este momento pidiéndote por cada hermano en este lugar, los que están, los que no están, Señor, que la palabra tuya, la verdad tuya, Señor, sea la que nos gobierne y que podamos entender que el pecado de Acán, Señor, es un reflejo para que cada uno de nosotros no cometamos esos errores, sino por el contrario, podamos entender que cuando el anatema fue sacado de Jericó, fue sacado, Señor, de el pueblo de Israel, solo allí, Señor, pudieron continuar, pudieron avanzar para la victoria de la tierra prometida. Muchas gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y despedimos este servicio, Dios, pidiendo tu bendición. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Que esta semana podamos ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Que esta semana podamos nosotros, Señor, reconocer nuestra falta, nuestros errores, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Te doy todo honor y toda gloria, Señor, y recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.